Bueno, ahora le aprecio mucho al nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, quien ayer fue nombrado por el presidente de la República como gobernador del Banco de México, pues una institución central en la vida y en la estabilidad financiera y por tanto política de este país. Alejandro, muchas gracias por contestarme el teléfono. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, cuéntame. Ahora sí, digo, hay unos enormes zapatos, un enorme espacio que deja Agustín Carstens, ¿no? Por supuesto, él es un economista que ha dejado un legado en México muy importante, ha contribuido a formar al Banco de México como una institución, como lo que es hoy en día, pero creo que la institución es reflejo de toda la gente que trabaja en el banco y en particular la Junta de Gobierno. El tener un órgano colegiado creo que le da una fortaleza en la institución, pero obviamente con un ejemplo y con un legado muy importante que seguir. Alejandro Díaz de León, ¿no te es ajeno el Banco de México? No, entré en 1991 al Banco de México. En ese entonces no había autonomía. El licenciado Mancera era el director general. Me tocó precisamente el conocer el tránsito del banco sin autonomía al banco con autonomía, con la Junta de Gobierno, conocer e interactuar con la Junta original de Gobierno, en fin, muchos años de estar ligado al banco. Es de 91 a 2007, ¿no? Sí, de 91 a 2007, en el Inter también me fui a estudiar fuera y regresé, en diversos cargos estuve tanto en el área de operaciones de banca central, donde se realizan todavía el día de hoy las subastas de mercado de valores, las operaciones de mercado abierto, y después también en la parte de investigación económica, donde se elaboran los informes de inflación, las proyecciones económicas, y la verdad es que es una institución que quiero mucho. Yo diría que es mi alma mater profesional. Sí, sin duda. También pasaste por Hacienda. Sí, estuve casi 5 años en crédito público, encargado de la emisión de deuda interna, externa, coberturas petroleras y digamos que muy en contacto con los mercados financieros. Y después de crédito público estuve un poquito más de un año, como director general de Bancomext. O sea, bien, ya no te tuvo que aprobar el Senado porque ya te había aprobado como subgobernador, ¿no? En enero. Exacto, justo por estas fechas el año pasado fue la ratificación del Senado para el cargo como subgobernador. En ese entonces empecé en enero en el encargo de subgobernador, y ya habiendo tenido la ratificación del Senado para ser miembro de la Junta de Gobierno, ya no es necesario repetir el proceso conforme a la ley del banco. Bien, ahora, ¿qué es lo que más te preocupa? El tema de la inflación está pues mucho más arriba de lo proyectado y de lo deseado, ¿no? Por supuesto, nuestro principal mandato es mantener una inflación baja y estable. Ese es el corazón de la razón de ser del banco y de su autonomía constitucional. Este año ha sido un año muy complejo, un año que hemos enfrentado choques importantes en materia de inflación. Hemos tomado acciones de política monetaria para reencauzar la inflación y estamos previendo que tenga una trayectoria descendente y que converja gradualmente a la meta de 3% hacia finales del año entrante. ¿Crees que es alcanzable? Es una meta que consideramos que se puede alcanzar. Estamos conscientes de que enfrentamos factores de riesgo todavía importantes y que pueden afectar esa trayectoria de reducción en la inflación, y en ese caso pues estamos muy atentos para que nuestras acciones contribuyan a llegar a esta meta de 3% a este ritmo. Sí, porque los elementos de volatilidad pues parece que están alineados todos, ¿no? Casi en una tormenta perfecta. El proyecto fiscal de Trump, la renegociación del TLC, la disminución, aunque haya aumentado el precio del petróleo, la disminución de la producción petrolera, las campañas y el proceso electoral, en fin, son puros elementos que como llaman a los mercados no les gustan, ¿sí?
yo creo que apuntas claramente a los retos que enfrentamos y a los factores de riesgo, y destacaría que, dicho por el propio Fondo Monetario Internacional hace unas semanas, la economía mexicana ha probado ser una economía resiliente o resistente, sólida ante estos riesgos, y yo creo que los pilares de esta estrategia obviamente es el anclaje macroeconómico, tanto de la política monetaria, la política fiscal, y sobre todo algo que a veces se pasa inadvertido, la estabilidad y la solvencia del sistema financiero. Ahora, te voy a comentar esto, Alejandro Díaz de León. Estoy hablando con Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de México. Se da en este espacio de volatilidad externa, que de algún modo siempre influye en la estabilidad interna, el cambio de secretario de Hacienda y del Banco de México simultáneamente. Yo creo que es un cambio que si bien modifica a los titulares de estas instituciones, yo creo que somos gente que hemos trabajado muchos años en ambas instituciones, y gente que ha tenido pues una experiencia amplia en estas agendas. Sí, ahora tendrá que nombrar al presidente un nuevo subgobernador, ¿no? Es correcto, es una atribución del presidente de la República nombrar al subgobernador restante, y que sea ratificado por el Senado de la República. Porque ¿cómo queda ahora la Junta de Gobierno? En este momento somos 4 los que estamos en la Junta de Gobierno, de los 5 como está diseñado. En fin, pues sí confías entonces que dentro de todo y con todo, porque el tema electoral para mí es central, sobre todo dependiendo de los resultados, el tema inflacionario. Pues la verdad es que consideramos que si bien hay estos factores de riesgo, consideramos que va a haber una trayectoria de inflación a la baja el año que entra, y de manera acelerada en el primer trimestre, conforme no se repitan estas alzas en los precios de las gasolinas que tuvimos este año. Sí. Y estamos, por supuesto, que muy comprometidos en tomar las acciones de política necesarias para que continúe esa trayectoria, y obviamente si hay retos tendremos que analizarlos, diagnosticarlos, comunicarlo y tomar las acciones necesarias. Sí, porque además a partir de mañana ya se libera el precio de las gasolinas. Sí, ha estado bajo un digamos que cronograma predeterminado, y así se cumple con este último paso, y estaremos ya acercándonos a precios flexibles y de mercado, que yo creo que es una política pública atinada. Sí, pero que si suben puede afectar las proyecciones inflacionarias, ¿no? Sí, digamos que esto incrementa el reto. Al tener precios administrados, a veces se recurría a mantener los precios de las gasolinas fijos como un instrumento para mantener baja la inflación, pero cuando esto se dejaba de ser sostenible, pues a su vez contribuía en un factor de presión inflacionaria considerable, y yo creo que va a ser muy útil que ya como política de mediano y largo plazo sean precios de mercado. Que yo creo que va a complicar más o dificultar más la reducción o la proyección a la baja de la inflación. En digamos que por el periodo de transición podría ser el caso si es que hay incrementos en los precios internacionales de las gasolinas, o si el tipo de cambio tiene alguna depreciación adicional, porque son los dos componentes importantes para el precio de la gasolina, y en ese sentido tienes razón que sería un factor adicional que podría complicar el entorno inflacionario, pero yo creo que es una decisión muy atinada por su componente de mediano y largo plazo. Y por último, sé que no me lo puedes adelantar, pero ¿se prevé algún aumento en la tasa de interés para la próxima reunión? Hemos tratado, y sobre todo por ese entorno de todos estos factores de riesgo que comentábamos e incertidumbre, pues la verdad es que tenemos que estar muy atentos a la información más reciente de inflación, al comportamiento del traspaso de la depresión del tipo de cambio a la inflación, y muchas variables que la verdad es que las consideramos hasta el momento de la decisión, y por lo mismo hemos tratado de no dar una proyección precisa de qué va a pasar con las tasas de interés, y haremos la evaluación correspondiente y tomaremos la decisión el 14 de diciembre, que será la última decisión de este año. Porque ya está adelantando el próximo presidente de la Fed que va a tomar pues como que va a haber un ajuste, un cambio en la política de la Fed por el incremento en el empleo en Estados Unidos, de alza en las tasas.
Sí, la Reserva Federal ha venido anunciando cómo va a retirar este estímulo monetario, que no es otra cosa que ir subiendo las tasas de interés de manera gradualmente, y para nosotros es muy importante considerar esa decisión, porque al final del día es un activo de reserva en el mundo y es un referente de tasas de interés para el resto de los activos y que tenemos que tener en consideración. Bien, Alejandro, pues aprecio mucho que en este día, pues segundo día o primer día completo de gobernador del Banco de México, me hayas aceptado esta llamada. Será a partir del 1 de diciembre y te agradezco mucho la oportunidad, Joaquín. Bueno, pasado mañana, antes que ningún otro medio. Pues, gracias. Así es. Estoy muy bien. El licenciado Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. ¿Por qué a partir de pasado mañana? Porque la gestión de Carstens termina, adelantada el 30, o sea, mañana 30 de noviembre.